Bueno, algo más técnico que no es tan espiritual es que hemos recuperado las presentaciones gráficas. En el estudio anterior había 7 presentaciones, como vosotros tenéis los cabeceros, que no hemos pasado porque le daba y no estaba conectado el puerto USB. A veces se descubre cuál es la causa. Generalmente no funciona, te raya, le pega 3 patas a la silla y sigue sin funcionar. Y dice mi cuñado que a lo virtual hay que tratarlo con poesía. Mi cuñado es informático. Digo, ¿tú estás seguro? Sí, no le chilles. Ni le des patadas. Poesía. Digo, eso es muy espiritual, pero estoy informático. Poesía. Pues funciona. No es lo primero que te entra gana. Es como siempre, lo primero cuando te tratan mal es tratar mal. Pues a la informática, como no es humana, lo que te entra gana de esto. Pero funciona en tratarla con delicadeza. Con delicadeza. No me pregunte el cómo, a mi cuñado, el sevillano, Antonio. El informático y funciona. Bien, esto funciona. Esta es la segunda. Bien, el cuarto y último bosquejo de estudio, resumen de lo que venimos compartiendo. Observen, por ejemplo, que lo hemos puesto solo en el primero, que cada diapositiva corresponde con un capítulo del libro de Teología Sistemática. Lo hemos puesto en el primer bloque, pero igualmente estaría en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Lo que vamos viendo son pinceladas de cada uno de los temas de la enciclopedia de Teología Sistemática de C.S. Schaeffer, aunque nosotros hemos luego hemos aprendido de él, pero hemos puesto también alguna cosa en otro orden, pero los capítulos están mostrados. Queremos expresar de que cada tema tiene una gran envergadura, que aquí estamos presentando, pero luego el fundamento epistemológico y teológico, quien quiera aprender más va allí y lo localiza fácilmente, porque también la enciclopedia la hemos, el índice, como es muy largo, lo hemos hipervinculado, para que si una persona dice, es que yo quiero ver el bautismo del Espíritu Santo, le das, pum, y te va a la página 328 o la 3000 y pico que sea, y allí estás. No vas buscando, que sabéis que a veces las enciclopedias tan largas pasa eso. Bien, el cuarto y último bloque de estudios de la gloriosa y bendita persona del Espíritu Santo se titula El ministerio de la Iglesia en el poder del Espíritu Santo. Nótese los fundamentos teóricos de esta mañana. Obsérvese que esta tarde hablamos de praxis pragmática. Primero nos hemos centrado en nosotros, ahora nos vamos a volver a centrar en nosotros, pero no como sujeto personal, sino como colectivo, iglesia. Ya no somos una persona individual, ahora somos un nosotros. Antes oramos, Dios mío, ahora decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cuál es el nombre, decíamos en algún momento, más habitual que le decimos a Jesús? Nuestro Señor Jesucristo. Decimos que dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿vale? Nosotros podemos usar la terminología que usemos. Bien, viendo en este sentido de colectividad, el Señor Jesús dijo que nos encargaba la gran comisión con la que empezamos, pero no os vayáis todavía de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Esta es una tarea sobrenatural, es una tarea gloriosa, es una tarea del Padre. Os hace falta ser investidos con poder de lo alto. Primero hemos visto en Juan 14, en Juan 16, que hemos sido investidos como paracletos. Ahora, como iglesia, necesitamos el poder para ministrar el Evangelio a toda criatura. ¿Vale? Entonces, vamos a Hechos de los Apóstoles 2. Y por favor, vamos a leer alguien del 1 al 9.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta 9. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia. Sí, bueno, y sigue diciendo en ciudades de Asia, de Europa y de África. Bien, y también del mismo capítulo 2, los versículos del 16 al 21, por favor. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 21. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas. Lee el 22, ya que está, lee el 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿a quién enfoca todo su discurso? A varón nazareno, Jesús, el Salvador. El día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento había 7 fiestas. ¿Recuerden cuántos espíritus citábamos esta mañana? 7 espíritus. Hay relación en toda la Escritura con las 7 fiestas, con los 7 días de la semana, con los 7 eventos más importantes en el plan de salvación del Señor. El día de Pascua fue el día del sacrificio del Cordero. Justo en esa tarde-noche fue la que el Señor Jesús fue entregado. Él resucitó al tercer día, coincidiendo con la fiesta que se llama de las primicias o de las gavillas. Cuando se empiezan las cosechas, se cogen las primeras, las primicias, en señal de que luego viene una más abundante recolección. Y esas primicias, lo mejor del fruto, lo primero del fruto, ¿a quién se le entrega? Al Señor. Es otra señal, otra tipología también del Espíritu Santo y de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de las gavillas. ¿Qué ocurre? 50 días después llega Pentecostés. Penta, 50. ¿Cuántos días pasan desde la resurrección de Jesús hasta Pentecostés? 50. Desde el domingo de resurrección hasta el domingo antes de Pentecostés son 7 semanas. 7 por 7, 49. Más 1, 50. Siempre Pentecostés cae siempre 50 días después del día de resurrección. Siempre es coincidente con la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Era ya cuando ya se entregaba
era la fiesta de las cosechas, ya todo está recogido. Ya alegrémonos y gocémonos, porque tenemos cosecha, tenemos los graneros para vivir todo el año. Es la fiesta de la abundancia. El Señor dijo, 40 días subo al cielo, esperar en Jerusalén hasta que sea investido con poder de lo alto. Día 50. En los cálculos del Señor son exactos. El crono de Dios es siempre perfecto y está tipificado y simbolizado en el Antiguo Testamento, en esta lección que es como muy superficial y en otras muchas aplicaciones que tiene las referencias a las 7 fiestas presentadas en Levítico 23. A veces uno lo lee, bueno, esto del Antiguo Testamento y tal. Y ahora cuando tú empiezas a relacionar las enseñanzas colaterales que tiene con el ministerio de Cristo y con el ministerio del Espíritu Santo, te asombras de lo maravilloso y de lo asombroso que es Dios. Lo acabamos de ver, lo que había ocurrido el día de Pentecostés lo había profetizado Joel 500, 600 años antes. La profecía, todos los profetas hablaron, dijo Pedro, inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabía lo que iba a ocurrir 600 años después del día de Pentecostés. Y Joel lo publica con sus labios y lo deja registrado. Esto es lo maravilloso que dice Pedro. Sí, esto es maravilloso, esto es glorioso. Hoy ha venido el Espíritu Santo como nosotros, en nosotros. No estamos ebrios. Ya esto lo había dicho el profeta. Ya esto lo sabía el Señor. Y para eso estamos nosotros aquí esperando, para ahora, una vez lleno del Espíritu Santo, poder hablar del Mesías, del Salvador, de Cristo, el ungido Señor Jesús. Bien, el día de Pentecostés es un día fundamental en la Iglesia. Pentecostés, porque es el día en el que el Señor Jesús, en el que el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones. Antes, la morada de Dios en el Antiguo Testamento, la séquina, la presencia de Dios, estaba en un santuario, en un templo, hecho primero de tela, conforme al modelo que el Señor le había revelado a su siervo Moisés, y luego en un templo de piedras, conforme al mismo modelo del tabernáculo que el Señor le mostró a David, aunque no le permitió a David hacerlo, sino que luego lo preparó para que fuese su hijo Salomón quien construyese el templo, donde moró en el lugar santísimo la gloria de Dios. No podían ver su gloria, allí solamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año. Pero imagináis los niños cuando llegaban a Jerusalén, mamá, la gloria, ¿cómo que el Señor quiere estar en medio de su pueblo? Cuando ponían las tiendas de campaña alrededor de las... ¿Y por qué sabemos que está? ¿No ves el resplandor de la gloria? Él está ahí. Él nos acompaña, Él no quiere ser un Dios lejano, Él quiere ser un Dios que está en medio. Pero si estamos en el desierto, allí está Él con nosotros. Él se compadece muy bien de nuestras cosas, porque cuando nosotros somos angustiados, Él es angustiado. Él puede compadecerse muy bien de nosotros porque Él ha sentido y experimentado todo exactamente como nosotros. Cada uno de nosotros ha tenido sus propias experiencias. El Señor Jesús ha tenido las experiencias y el sentir que cada uno de nosotros puede sentir para poderse compadecer de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo hoy no mora en un templo hecho de piedras, sino que una vez que fue destruido, se construyó un segundo que volvió a ser destruido. Ya el Espíritu Santo mora, como venimos diciendo, en el nuevo pueblo de Dios, mora en nuestros corazones. El pueblo de Dios antes era un país llamado Israel. Ahora el nuevo pueblo de Dios ya no es un país terrenal, ahora es un pueblo espiritual, místico, que llena todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Hay cristianos de todo el mundo que forman parte del nuevo pueblo de Dios, que se llama Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. En nuestra nueva identidad como nueva criatura formamos parte de la Iglesia como piedra viva. Antes eran piedras muertas, ahora somos piedras vivas
que estamos formando el nuevo templo de Dios. Como dice el profeta Zacarías, cuando la última piedra se ponga, el Señor viene. El Señor vendrá. Y la iglesia clama, ven, Señor Jesús. Y ven pronto. En los evangelios era el tiempo de Jesús. A partir de los hechos de los apóstoles es la era, el periodo del Espíritu Santo. Ahora es la era del Espíritu Santo. Si nosotros hemos conocido a Jesús, gloria a Dios, es porque el Espíritu Santo nos ha tomado de detrás de la majada, de donde estuviéramos, y te dice, ven, que tengo un plan para ti. Y yo aquí estoy bien, no, tengo uno mejor. Cristo. Aleluya. Qué bien que me trajiste a Cristo. No quería, pero bien. A veces valoramos las cosas con el tiempo. Los que han nacido de nuevo en las congregaciones a veces han escuchado tantas cosas que no la distinguen muy bien, pero con el tiempo van valorando y apreciando tanta buena obra que el Señor está haciendo en nosotros. Porque vamos comprendiendo y entendiendo todas las experiencias y todas las enseñanzas que el Señor nos va dando a través de las Sagradas Escrituras y de las experiencias. Bien, el Señor mora ahora en su iglesia, mora en nuestros corazones, como dice Ezequiel 31, cambiaré vuestro corazón duro como piedra y haré en vosotros un corazón nuevo, un corazón de carne, sí, esa es la palabra, de carne. Seremos un pequeño, la expresión de Ezequiel es preciosa, seremos un pequeño santuario de Dios. Es glorioso cuando nosotros abrazamos a un hermano donde mora la gloria de Dios. Es que nosotros nos ponemos en la puerta de las clases cuando van saliendo nuestros alumnos y le damos la mano y lo bendecimos en el nombre del Señor y le hacemos como una pequeña reverencia. No es una idolatría, es una pequeña reverencia. Allí va un pequeño santuario de Dios y Dios se glorifica en los niños, porque de los tales es el reino de los cielos, pero Dios se glorifica en la persona que está al lado suya, porque allí está la presencia de Dios. Es de gran valor. A veces lo vemos tan a menudo que perdemos esa frescura espiritual, pero delante del Señor somos preciosos y muy, muy apreciados y valerosos para Él. El día de Pentecostés hemos sido investidos con poder de lo alto para la misión que el Señor quiere, que es ministrar el Evangelio en el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces vamos a vivir en el Espíritu. Antes de ministrar, vamos a leer por favor Romanos 8. Romanos 8. Como es largo el pasaje, vamos a leer por favor 4 versículos cada uno, desde el 1 hasta el 28, Romanos 8 del 1 al 28. Leemos de 4 en 4 más o menos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no estéis. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu os habéis morido ahora de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la semilla del Espíritu, nosotros también venimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 28 y último. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Bendito sea el Señor por estos y otros pasajes tan gloriosos que nos revelan la vida en el Espíritu. Él nos enseña a vivir en el Espíritu. No es a tener un tiempo espiritual. El cristianismo no es una ideología. Me dice, a mí me gusta ser cristiano, me parece bien lo que hacen los cristianos. No es una ideología. El cristianismo es vida en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene vida. El que no tiene a Cristo no tiene vida. Por mucho que se quiera denominar seudónimamente cristiano. El Espíritu Santo viene a vivificar nuestro corazón para que tengamos vida en el Espíritu, no ratitos de vida, no ratos en los que nos reunimos para que el Espíritu Santo se mueva. No. Es una vida plena, una vida nueva, una vida que se vive en el Espíritu continuamente. Es una vida nueva, una vida gloriosa. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos enseña a vivir contra la carne. Él nos vivifica. Porque es su obra. Es lo que Él ha venido a hacer. Porque Él se quiere glorificar en el nuevo pueblo. Que el nuevo pueblo siga alcanzando nuevas criaturas. Que Él realice los ministerios para los cuales el Señor encomienda a su iglesia. Y ahora pregunto, antes de describirlo, ¿cuáles son, pregunto, básicamente las 4 áreas o ministerios en las cuales la iglesia, el nuevo pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo, realiza los ministerios? Y entre paréntesis, antes de que responda, siendo un ministerio, una operación sobrenatural que el Espíritu Santo realiza a través de nosotros en el mundo, en los hermanos. Son ministerios, son tareas sobrenaturales que hacemos. Obviamente nadie se puede poner una etiqueta. No hay vanidad que valga.
más, cuanto más inútiles seamos, Más el Señor se más útiles lo somos para el Señor. Moisés, varón poderoso en obra, 40 años. Ahora, rehúso de ser llamado hijo de la hija del faraón, me cargo a esto, libero a los israelitas. Al desierto, otros 40 años. Lo llama el Señor, ahora no valgo. Ahora vale. Ahora vas a ser mi siervo. Porque ahora no tienes ninguna competencia por ti mismo. Pero ahora cuando me eres útil, con la vara que llevas en tu mano es suficiente. No me hace falta tus talentos. No me hace falta que seas poderoso en palabra y en obra. Me hace falta tú. En tu miserable capacidad es cuando me vas a ser útil. Porque entonces tú no recibirás la gloria la voy a recibir yo. Porque todo el que se quiera apuntar tantos no están dando en el Espíritu, están dando en otra cosa. O a veces andan en el Espíritu pero se mezclan las cositas. Y eso también hay que ser maduros espirituales para venir al terreno que honramos al Señor. Todo lo que hagamos sea para honrar y agradar al Señor. No ni a nosotros ni a nuestra iglesia. Hemos dicho que no estamos aplicando y enseñando doctrina para discutir con nadie. Nosotros ahora sabemos mucho, modo un curso, ¡oh!, magnífico. Y ahora discutimos con los demás porque sabemos más que los demás. Ojo, que los otros lo han hecho con nosotros. Pero nosotros no lo vamos a devolver la misma moneda. Nosotros vamos a tener un mismo sentir en Cristo Jesús, de amor, de armonía. Pero está bien que tengamos nuestras propias convicciones para que vayamos gozosos en el Espíritu y viviendo en el Espíritu para hacer la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuáles son las áreas que una iglesia desarrolla su ministerio? Pregunto. Una iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significaba Cristo? Pregunto a los de la mañana. Ungir. ¿De dónde viene el término ungir? Del Espíritu Santo, del aceite. Siempre que nombramos a Cristo subliminalmente, estamos hablando del Espíritu Santo. Y Él se deleita en honrar al Hijo. El cuerpo de Cristo entonces desarrolla al menos 4 áreas de ministerio. Una pista. Adoración. ¿Cuál? Adoración. 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 Amén. Evangelización. Bueno, tampoco te copies la chuleta y la diga todas. Deja que los demás también. ¿Tú, Mari Carmen, dijiste? Evangelización. Amén. Evangelización. ¿Otra? Intercesión. Sí, son ministerios de interceder, pero van a estar integrados dentro de 4 áreas más holísticas, más globales. Discipulado. Que tú no me digas nada, que tú me estás copiando. Que tú eres un estudiante travieso. Espérate. ¿Cuál? Predicar le pasa como tu marido. Todos los que se acuestan en el mismo colchón, al final se vuelven de la misma condición, que es parte de otra área. Enseñanza. Amén, mi hermano. Qué bueno tener pastores y ancianos. Enseñanza. Aquí está, Toñi, el ministerio de la predicación, del discipulado, pero también se enseña a otros, ¿vale? La intercesión, mi hermano, va dentro del área de la adoración, ¿vale? Dentro del área de la oración. Obra social. Claro, claro. ¿Te la has copiado? No, que ella es una mujer Es la sabia. de ella. Una mujer sabia. La obra social. Se quedó. ¿Qué ocurre con estos ministerios? Que como son ministerios sobrenaturales, no se pueden hacer en el poder de la carne. Aunque si observáis, por ejemplo, alguna religión que se pueda llamar católica, aunque no tenga el Espíritu Santo, intente vivir las obras del Espíritu en la carne. ¿Qué le ocurre? Está siempre frustrada.
Sus logros son logros de mantequilla, tiene que sacarlo en estadística. Son logros frustrantes, aunque en algunas áreas, como la obra social, tiene un gran reconocimiento social por su dedicación, vocación, UNICEF, Manos Unidas, etcétera, etcétera. La misericordia del Señor puede usar un burro para hablar, puede usar, no quiero menospreciar a nadie, a una religión para hacer su obra de misericordia en el mundo, pero no es la obra del Espíritu Santo, es la obra de ellos. Y precisamente es obra. Los frutos de la carne son frutos, manifestaciones del fruto, de la viña, de estar apegados a la vid, operación sobrenatural. Las obras son tareas humanas, conocidas son las obras de la carne, fornicación, inmundicia, esto y lo otro. La diferencia entre el fruto y la obra, la diferencia entre manifestaciones. ¿Qué ocurre? Que entonces hay una lista de lo que la Escritura llama dones del Espíritu Santo. En esa lista nosotros los podemos identificar y al menos vamos a leer, hermanos, estos pasajes para identificar algunos dones. Por favor, buscar cada uno de los 4 pasajes que ahí están para identificar los al menos 21 dones. Hay quien encuentra menos, hay quien encuentra alguno más, pero la cuestión es siempre identificar que son manifestaciones sobrenaturales. Bien, si estáis buscando, el que tenga Romanos 6:8, que nos lo lea, por favor. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía os se conforma a la medida de la fe, o si de servicio servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Primera de Corintios 12, 4, 11. ¿Alguien lo tiene? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Hasta dónde era? Hasta 11. ¿11? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y primera de Pedro 4, 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en las 4 áreas el Señor nos capacita con estos dones espirituales y hay varias lecciones muy pragmáticas. La iglesia es un cuerpo vivo, el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo obra y obra como un cuerpo. Ya la misma ilustración de cuerpo nos hace ver la interdependencia que entre todos los miembros del cuerpo tenemos unos de otros. Un cuerpo sin pulmones no funciona, y sin páncreas no va bien, y si no tiene moléculas no va. Es decir, que a veces los más insignificantes son órganos indispensables en el organismo. Esta persona es un calientabanco.
esa persona ha sido purificada y redimida por la sangre preciosa del Señor Jesús. Si está aquí, solamente su presencia glorifica a Dios. Y el que se sienta a su sombra ya está siendo bendecido. No discriminemos a nadie con comentarios un poquito que se escuchan más frecuentes de lo esto, porque se suele decir de aquellas personas que están tibias o esto, pero hay que tener tacto cuando se habla de un pequeño santuario de Dios, de una piedra viva de Dios. Hay que tener dulzura de labios para tratarlos. Entonces, los dones, decíamos que son parte del cuerpo de Cristo, habla de la interdependencia y habla de que no están dados a cada persona todos los dones, sino que, como ya habréis estudiado en otras lecciones que me han comentado que lo estáis tratando, y aparte ya habitual, los dones el Señor da como Él quiere, de una forma distributiva para que la iglesia se complemente. Entonces es habitual que una persona tenga unos dones, otras personas tengan otros dones, otras personas tengan otros dones. Entonces, los que tenemos dones de enseñanza, ministramos, dirigimos, animamos en el área de la enseñanza. Pero participamos en el área de la adoración, de la evangelización y de la obra social. No solamente participamos en un área, participamos en todas. Pero en el área en el que tenemos los dones de parte del Señor, ahí ministramos prioritariamente y diligentemente y, digamos, animosamente. Somos nosotros quienes llevamos a la iglesia en esta área. Y los que ministran en la adoración, la misma conversación. Son ellos quienes animan, dinamizan el fervor de la adoración. Y cuando digo adoración no solamente estoy hablando de alabanza, también está la ofrenda, también está el sentir del culto, también está la oración, también está la pastoral, aunque todo esto a veces se interconecta una cosa con otra, es decir, que hay dones que están en un sitio o en otro y lo ponemos para más o menos interpretarlo, ¿vale? Y ver el sentido de colectividad. Ya no somos nuestros, somos del Señor y ya no vivimos individualistamente, sino vivimos colectivamente para hacer la obra que el Señor tenga preparada para la iglesia de Armilla aquí en el 2025. Y el Señor tendrá sus dones de evangelista y tendrá personas que organicen, que tengan el celo misionero, tengan el llamado evangelista, tengan la gestión, organicen, y cuando ellos organicen los ministerios de evangelismo, que no solamente es el ministerio de evangelismo cuando una vez al año, 2 veces al año se sale a una plaza pública, a veces el que tiene el don de evangelizar es que es evangelista todos los días, igual que el que adora tiene ese espíritu y el que enseña tiene ese espíritu y el que tiene obra social tiene esa sensibilidad social de compasión con el prójimo y está hablando y está enseñando y le fluye por sus poros porque es evangelista hasta subliminalmente. Queremos decir que en el aprendizaje y en los ministerios a veces se hace conscientemente y somos conscientes cuando estamos enseñando o cuando estamos testificando, evangelizando, pero muchas veces enseñamos con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de tratar, subliminalmente. Otras personas aprenden de nosotros sin ellos tampoco darse cuenta que están aprendiendo. Es decir, nosotros no nos damos cuenta que le estamos enseñando, ni ellos son conscientes que nos estamos aprendiendo. Que eso es el aprendizaje por imitación. Aprendemos uno de otro por el ejemplo. Y con el tiempo nos llegamos a parecer a las personas que apreciamos, que admiramos, que tenemos un carácter o un don afín a ese perfil de criaturas, porque ponemos más nuestros ojos en ellos. Y por eso el Señor nos lleva a poner nuestros ojos en el Señor Jesús a veces, pero también aprendemos de las personas. Bien, ahora vamos a volver a los dones, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a ir preguntando y vosotros me decís en qué área correspondería cada uno de estos dones, ¿vale? El de profecía. Profecía es enseñar la palabra profética. Ya la palabra profética está escrita, enseñar la palabra profética, ¿vale? ¿Dónde iría?
Evangelizar. En la enseñanza, ¿vale? Servicio, Y obra social. enseñanza, exhortación, generosidad, solicitud. A veces hay cosas, por eso decía que son interconexas, ¿vale? Pero generalmente el que ministra con solicitud es la sabiduría, conocimiento, la renovación del entendimiento viene en la mente. Es decir, es muy espiritual que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, lo dice Romanos 12, para purificar nuestras conciencias y lavarnos con agua pura, para caracterizar, para conducir nuestras vidas agradando a Dios. Conducir, lo introdujimos esta mañana, aunque no lo terminamos de concretar. Cuando una persona va conduciendo, dijimos lo de aprender a conducir con la teoría, pero tenía que conducir en la práctica. Lo que no dijimos es que cada uno conduce como quiere. Y si uno ve un stop, ¿qué tiene que hacer? Pero yo conduzco como a mí me da la gana. Eso es lo que más se le llena la boca a la gente de decir. Yo hago con mi vida lo que yo quiero y me salto el stop. Porque soy muy guay además, y además otros me van a aplaudir cuando me salte el stop. ¿Qué suele ocurrir a las personas que se saltan, que conducen su vida no conforme al plan de Dios, sino que conducen su vida como a ellos les da la real gana? Que más pronto que tarde se estrellan o se llevan a alguna criatura por delante y ellos quedan no impunes de la justicia social y mucho menos impunes de la justicia divina, pero han hecho un daño grande. Las normas están puestas para nuestro bien, para nuestra edificación. Las normas de Dios y las normas civiles también. Quien glorifica a Dios respeta a las autoridades. Es que son malas, más honra le da a Dios. Es que mi jefe ni que lo aguante, más honra le da a Dios. Es que mi vecino, más honra le da a Dios. ¿A qué ver el compañero de trabajo que me ha tocado? Cómodo, ¿eh? Si el Señor lo tiene ahí y no me podía haber puesto otro, es el que te conviene. No se aguanta ni es el que te conviene. Si el Señor hace todas las cositas muy bien, las hace muy bien. Disculpadme algunas veces la pequeña teatralización, pero es para también enfocar las lecciones espirituales, como es el tema de conducir y el tema de las conductas, que a fin de cuentas es caracterizar a Cristo en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Si a nosotros no nos sale respetar, si a nosotros no nos sale, es el Espíritu Santo quien lo hace en el poder del Espíritu Santo. Porque estamos llamando a ser hijos para que seáis llamados hijos de vuestro Padre Celestial. ¿Cómo le llamaba en Romanos 8 al Padre Celestial? Papaito, tú eres mi hijo, tú me agradas, en ti tengo agrado, haces lo que yo quiero, no te vas saltando los stops por ahí y te quedas tan a gusto. Eso ya lo hacías antes y sabías que te iba mal. Y por la misericordia del Señor aún ahí tuviste una oportunidad de venir a mi encuentro para hacer las obras que yo tengo preparadas de antemano para gloria del Señor, para gloria de su nombre. Estamos en fe, en adoración. En todo hay que hacerlo por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sanidad. Hacer milagros. Aleluya. El Señor sana, el Señor hace milagros. Son problemáticos a veces ciertos dones. Los dones de los milagros no terminaron en el Nuevo Testamento, aunque porque son dones del Espíritu Santo. Pero está claro que las manifestaciones de los milagros sí terminaron con el sellado del Nuevo Testamento. Moisés fue acompañado de milagros para que el faraón y el mismo pueblo de Dios entendiese que venía de parte de
Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, al final de Marcos lo podéis leer, cómo el poder iba a estar con ellos para llevar el Evangelio a toda criatura y sería acompañado de señales y milagros para que todos crean que yo os he enviado. Cuando Pedro da testimonio lleno del Espíritu Santo, él está con el paralítico allí en el templo, luego con el otro y hace milagros, señales que tienen más éxito numéricamente hablando en su ministerio de evangelismo que el propio Señor Jesús. De una sola día se convirtieron 3.000 personas y en otra señal 5.000. Gloria a Dios. Estos milagros eran para avalar el testimonio de Pedro, luego el de Pablo. Una vez que terminan los milagros que acompañan el ministerio, creemos que han sido sellados, pero no el poder de Dios en el Espíritu Santo para hacer milagros. Pero no significa que una persona tenga, creemos, el poder para hacer un milagro cuando yo quiero. Pues yo oro por este hermano para que este hermano ahora se levante de su muleta ya y tal y cual. Que esto lo vemos o lo oímos frecuentemente. Nos parece que no es, y lo decimos con respeto a los hermanos, que no es la forma. Que cuando nosotros intercedemos por los hermanos, el Señor hace obras sobrenaturales y ocurren muchas más cosas de las que nos esperamos. ¿Recordáis qué es lo que pasaba con lo que lo ponían a la sombra de los apóstoles? Sí. Hablando de la sombra, que eran sanados. ¿Sabéis qué le ocurre a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu hermano en la fe cuando se sienta a tu lado? ¡Qué bendecido el Señor! ¿Cómo el Señor bendice nuestra vida? No lo sabemos. Puede ser por una sanidad. Puede ser por ese hijo que estaba así que el Señor lo reenfoca. Puede ser por esa área de nuestra vida que no sé qué. Puede ser por ese trabajo y el Señor te lo concede. Por la gracia de que el hermano ha intercedido por ti, o se ha sentado contigo, te ha saludado. El Señor obra hoy. Pero no cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere y para su gloria. Y su gloria suele ser discreta en esta área. Lo he repetido, o lo he dicho y lo repetimos. No es para jactarnos, y menos en este área, porque de Bethesda salió uno sanado, los demás no fueron sanados. La mayoría hoy de personas no son sanadas. La mayoría de personas hoy siguen enfermas, siguen con sus padecimientos. Lo que el Señor garantiza es su presencia con nosotros, consolándonos y confortándonos, sosteniéndonos. Eso es lo que es garantía, eso es lo que es promesa de Dios, no la sanidad. Pero puede llegar. Tampoco nosotros le pongamos barreras al campo, ni le pongamos barreras al Espíritu. Que el Espíritu se manifieste y se manifiesta más a menudo de lo que nosotros no. Y a veces tenemos una oración y Señor, bendito sea tu nombre. ¿Esto ha ocurrido? ¿Ha ocurrido este tema que yo tenía en mi corazón? ¿Ha ocurrido? Gloria al Señor. No es para venir a medallita. No vamos en ese espíritu. No es ese el espíritu. Apóstoles. Los apóstoles, por si alguien también escucha lo de la iglesia apostólica, tal, cual, es misioneros. La palabra es apostolaos, es igual que el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Apostolaos nos envía a vosotros. ¿Dónde va apóstoles? Misioneros. Evangelización. Son los que van. No me digas que eres apóstol para ponerte un galardón ahí más grande que esto. Eres un misionero que va al mundo a sacar del pozo de la desesperación a las criaturas que están perdidas. Profetas. Enseñanza. Evangelistas. Pastores y maestros. Hablar y ministrar. Enseñanza. ¿Vale? ¿Veis que hay dones que se repiten más y dones que se repiten menos? ¿Cuáles son los más importantes? Los que sirven, los que se repiten más, obviamente, no por una mera estadística, sino porque son los que más sirven para edificar al pueblo de Dios, a la grey. ¿Cuáles son los menos importantes? Los que se repiten menos.
Hay dos que se han borrado, están abajo, que es el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. No quiero eludir lo problemático, más o menos estamos intentando tratar todo lo que edifica, pero también sutilmente todo lo conflictivo para intentarlo poner modestamente en orden. Los dones de lenguas nos parece que es evidente que no están siendo bien tratados, eso de entrada. Tampoco es argumentable que pasaron y que ya no están vigentes, cuando están como una manifestación del Espíritu Santo hoy. Todavía servidor lo habrá, no conoce, y gloria al Señor, visitamos muchas congregaciones de muchos ministerios por el Ministerio de la Enseñanza Evangélica, un lugar donde una o dos personas hablen en lenguas y una interprete. Y una interprete, como dice la Escritura, que hay que hacer el don, sino que generalmente ellos interpretan el don de lengua como una manifestación sobrenatural de cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Y si ahora tú estás hablando en lengua, yo voy a ser menos que tú, yo hablo lo que sea. Y tú lo que te parece que están hablando es lo que sea. Porque tú entras en las iglesias y dices, ¿no os parecerán que están locos? Pues sí, parece que están locos. Lo digo con todo el respeto y cariñito del mundo. El don de lengua no es una señal de estar lleno del Espíritu Santo. Una señal de estar lleno del Espíritu Santo, ¿sabéis cuál es? Perdonar a los que os ofenden, así como Cristo nos perdonó a los demás. Eso es difícil. Bendecir a los que os maldicen, lo decíamos esta mañana. Hacer bien a los que os hacen mal. Igual que el Señor Jesús no devolvía un mal por un mal, sino un bien por un mal. Esto es lo que honra al Señor. Y el mayor servicio que se puede hacer es dar su vida por el otro. Por eso entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, los dones está puesto intencionadamente por el Espíritu Santo 1 Corintios 13. ¿De qué habla 1 Corintios 13? De la amor. Gloria a Dios, quien está lleno del Espíritu Santo ama a Dios, ama al prójimo, pero ama a Dios con amor ágape, con amor que está dispuesto a entregar su vida por Dios, y estar dispuesto a entregar su vida por la otra persona, y estar dispuesto a dar su vida por su enemigo. Que si tu enemigo te pide un vaso de agua, ponle un vaso de agua. Señor, ¿cómo le voy a poner un vaso de agua a mi enemigo? No me sale. No te sale. Pero es que no vives en la carne. No vives para ti. Vives para mí. Dale el vaso de agua. Y ascuas de fuego estarás amontonando sobre tu cabeza. Sobre su cabeza. Una persona llena del Espíritu Santo hace cosas sorprendentes. Pero no tienen por qué ser éxtasis de lenguas o otro tipo de... Ahora, si el Señor se está moviendo en algún sitio así, nosotros argumentamos de tener un mismo sentir con los que son hermanos en la fe. No entrar en discusiones de yo soy mejor que tú, o son dones, a nosotros nos parece que pueden manifestarse, pero son muy, muy secundarios, pero son dones del Señor, que están ahí para edificación de esa iglesia también, no para toda la colectividad. Por eso dice la Escritura, desear los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Los de edificar, los de evangelizar, los de obra social, los de adorar, porque son los dones que más gloria a Dios dan y más edifican al cuerpo de Cristo local y de otras iglesias que pueda haber por Granada, por toda Andalucía y por todo el mundo, porque cualquiera de estos ministerios nuestros puede llegar a cualquier rincón del mundo, y a veces la obra social llega. Nos estamos intentando explicar con el tema sensible de estos dones, que por ser dones no le quiero llamar pequeños, ni le quiero llamar secundarios, porque es una manifestación del Espíritu Santo. Pero está claro que está siendo manoseado. Y nosotros a veces quizás caemos en el otro extremo de, bueno, pues si se da, se da. Y ya está. Vamos a repasar, para finalizar, los ministerios de adoración. Alguien sin mirar la chuletilla
¿Me puede decir un versículo de adoración? Los verdaderos adoradores, Padre busca adoradores, Los que adoran al Señor en espíritu y en verdad. O el Padre busca adoradores que le adoren. el Padre busca adoradores. El Padre busca tales adoradores, tales. De los tales es el reino de los cielos. Ha hablado de los tales. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay una adoración en la alabanza, en el espíritu, pero hay una adoración en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Cuando adora el Hijo al Padre, cuando el Hijo entrega su cuerpo en ofrenda viva, en sacrificio vivo, aceptable, como olor fragante. ¿Recordáis la ofrenda mecida vegetal de Levíticos 2? Era flor de harina con aceite puro y con hojuelas de miel. Incienso aromático con toda la flor de harina, aceite, incienso. ¿Veis? Siempre subliminarmente cómo el Señor apunta al sacrificio vivo de Cristo y a la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué sacrificio vivo de Cristo? Porque la flor de harina, ¿a quién representa? ¿De dónde? ¿Qué se hace con la harina? El pan. ¿Quién es el pan vivo que descendió del cielo? Jesús. Flor de harina, es que es glorioso. Decía en algún momento lo de la prensa del aceite, el primer aceite es el mejor. En la harina no es así. En la harina el primer mortero, que se usa una piedra, habéis visto, ustedes que sois los burros dando vueltas con una piedra de molino, es que todo eso va ya hidráulico. Pero se puede entender que cuando tú machacas el trigo, sale harina. Obviamente, de la harina se hace el pan, los bizcochos y todo lo que quieras. Esa es la primera harina, buena harina. La flor de harina no es esa. La flor de harina es cuando tú esa la vuelves a moler. ¿Sabéis quién fue molido por nuestros pecados? Partido y molido. La flor de harina, la flor más preciosa que este mundo ha tenido, ha sido a nuestro Señor Jesucristo, pisoteado, despreciado entre los hombres. Pero su sacrificio vivo ha sido como olor fragante, que ha llenado de buena noticia toda la humanidad. Y a nosotros nos invita a hacer como Él, un sacrificio vivo, de alabanza y de adoración a Dios. No solamente adoramos a Dios con la alabanza, que se hace y es fundamental, sino también y obviamente con nuestra vida, con nuestro diario vivir. Y eso se hace en la gracia y en el poder del Espíritu Santo. La misma explicación obviamente vale para los otros ministerios, pero los vamos a rematar, ¿vale? Un versículo para la evangelización. Comisión. Dila tú. ¿Dónde está puesta aquí? Ah, que está puesto ahí. Entonces, di otra. Bueno, yo me iba a Mateo. Venga, decirme uno de evangelización. Está en Marcos, pero también está en Mateo. Mateo es el que por todo el mundo predicar el evangelio. Amén. Y luego lo que decíamos esta mañana, enseñándoles y que sean bautizados en el... Es que nos viene bien ese, de la Gran Comisión, porque también está en el tema de hoy del Espíritu Santo. Primero son evangelizados y luego son bautizados. Una vez que somos bautizados, somos incorporados al cuerpo de Cristo. En este tema, que por lo menos suene de que hay denominaciones que al no creer en la bendita persona gloriosa y divina del Espíritu Santo, solo bautizan en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, dicen. Pero eso no es
lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Decimos esto no para ridiculizar a ninguna denominación, sino para que veáis que no todos son de superior categoría, sino que son de diferente interpretación y que quizás puedan estar equivocados, pero no somos nosotros, pero quizás puedan estar equivocados. La fórmula y el entender teológico es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, evangelizar por todo el mundo. De enseñanza, un versículo de enseñanza. Las escrituras, Ir y hacer discípulos, tú de ahí no vas a salir. Mira que hay de enseñanza. El principio de la sabiduría es no la Jehová. El Señor Jesús es el gran enseñador. Me decís maestro y Señor y decís bien. ¿Quién es el que enseña e ilumina nuestro corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro maestro? El Señor Jesús. Es que los ministerios son intercambiables, porque son gloriosos, porque es la bendita persona de Dios quien lo está haciendo. La gloriosa persona de Jesús o del Espíritu Santo. Enseñamos a los que se llama enseñanza o discipulado. Nosotros a veces una enseñanza, cualquier persona entiende que enseñas matemáticas y es enseñanza. En la iglesia, cuando enseñas la palabra, estás haciendo un discipulado, porque es un nuevo, o de la edad que tenga, discípulo de Cristo que va creciendo a la imagen de Cristo. Nuestro Maestro es Cristo, nuestro Señor es Cristo. Hablando de los nombres, por terminar, que nos queda solamente uno. El Espíritu Santo, decíamos que su honra es glorificar el nombre de Jesús. El mayor nombre que se cita en todo el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo o Cristo Jesús. ¿Qué dice Filipenses después de la humillación de Jesús? Dice la exaltación de Jesús sentado a la diestra del Padre, y un día Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús todas rodillas se doblarán. Todas las rodillas se doblarán. Todos un día estarán ante el tribunal de Cristo. Todos un día le reconocerán como Señor de señores, como Rey de reyes. Porque Él es el Rey soberano, el Todopoderoso. Él es, y el Espíritu nos ilumina en esa gran verdad para glorificarle como Él es digno y merece. Y terminamos con la obra social. ¿Cuál es un ministerio de obra social? Un versículo. Venga, Bartolomé. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hay muchos más. Amén. Pero eso está muy bien, porque hacemos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Que le da un vaso de agua a uno de los pequeñitos. A mí me lo da. Fíjate tú, un vaso de agua. Ya hemos nombrado lo del vaso de agua varias veces. El agua es un tipo del Espíritu Santo. De nuestro interior correrán ríos, como el ciervo brama por las aguas. Salmos 63, mi alma tiene sed de ti. El vaso de agua, que le da un vaso de agua a uno de estos más pequeños. Tendremos recompensa. Y un día Toñi entrará por el cielo, entraremos todos nosotros. Dice, toma Toñi el galardón, toma hermano, hermana el galardón, porque tuve hambre y me diste de comer. Señor, si yo solamente de ti he escuchado que estuviste hace 2025 años aquí en la tierra. Cuando tuvo hambre este pequeño, al que tú apadrinaste, al que tú recogiste, a mí me lo hiciste. Cuando tuve frío, a mí me vestiste. Cuando estaba en la cárcel, a mí me visitasteis. Cuando estuve enfermo, a mí me acompañasteis. Porque todo lo que hiciste a uno de estos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Y Dios no es deudor de nadie. Bienaventurado. Más bienaventurado es dar que recibir. Y bienaventurado el que se acuerda del pobre. Porque Dios no es deudor de nadie. Él se glorifica. Y nos da nuestros dones y nuestros talentos y nuestra vida para ser ofrendada como olor fragante para Él, para su gloria. Amén. Amén. Que el Señor sea bendito. Bueno, pues terminamos.
acompañamos orando. Nos despedimos. Pues Señor, gracias por este regalo, Señor, que tú nos has dado de pasar este día juntos y de poder escuchar de tu palabra, de quién eres tú, Espíritu Santo. Eres un Dios trino y te pedimos, Señor, que esto lo sigamos masticando, que vivamos en el Espíritu cada día, que queremos conocerte más, Señor, porque eres un Dios tan grande, tan inmensurable. Te pedimos, Señor, que tú nos despidas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.